Igual 91, y Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en la descripción del canal se encuentran el link de Ko-fi y de Patreon, en el cual podrán encontrar este y otros fanfics que se encuentran adelantados y algunas ya finalizadas. Además pueden pedir novelas exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. Los espero, ojalá les guste este fic y continuamos en lo que parece ser un edificio de oficinas común y corriente. La 20ª planta pertenece por completo a Silver Sable Security. Casi en el instante en que la ancha capa de Batman oscureció la luz exterior y apareció como un rayo en la oficina de Silver Sable, la directora ejecutiva de la empresa de seguridad, Silver Sable, saltó instintivamente de su silla y le propinó una patada. Recuerda el dominio de este sitio, Taiwan Novel Network, tu compañero íntimo aporrear. Batman bloqueó con total naturalidad la patada de Silver Sable con una sola mano. La fuerza, que fácilmente podría derribar a un hombre fuerte común y corriente, ni siquiera lo hizo inmutarse. Silver Sable. La voz de Batman se mantuvo baja. Estoy aquí para cumplir mi promesa. Llevo días esperando este momento, dijo Silver Sable bajando la pierna. Me prometiste apoyo técnico y financiero en aquel entonces. ¿Qué armas de alta tecnología tienes? Date prisa y elimínalas. Batman permanecía inmóvil como una estatua junto a la ventana, bloqueando la mayor parte de la luz que entraba desde el exterior. Su voz era baja. No a las armas. Confiar en las armas no permitirá que su empresa se convierta en Silver Sable International. Solo la convertirá en una fuerza armada temida por diversos ejércitos, que enfrentará una presión y ataques implacables. Silver Sable seguía vistiendo su traje de combate blanco y ajustado. No comprendía qué más podían hacer sus agentes de seguridad, que habían pasado de ser mercenarios privados, además de trabajar para una empresa de seguridad. Batman no necesitó dar muchas explicaciones, ni se anduvo con rodeos. Puedo proporcionarles la financiación y los planos técnicos para que se conviertan en Silver Sable International. 50 millones de esos fondos ya han sido transferidos a la cuenta de su empresa. ¿Cómo sabías cuál era la cuenta de mi empresa? Preguntó Silver Sable a medias, sintiendo que sus palabras eran algo redundantes. Batman, como era de esperar, ignoró la pregunta y continuó. En cuanto a la tecnología, no participo en la producción, pero cuento con un proveedor externo independiente y de confianza. Yo mismo proporciono la tecnología, que actualmente se encuentra en producción. Sin embargo, su desarrollo aún no ha concluido y tiene un enorme potencial de mejora. Y lo que es más importante, son el único equipo capaz de comprender y materializar mis planos técnicos. Mi tecnología les será proporcionada a través de ellos. Esa tecnología permitirá que Silver Sable Security se transforme en Silver Sable International, centrada principalmente en operaciones de rescate. Silver Sable International, centrada principalmente en operaciones de rescate. Y Silver Sable se interesó de inmediato y preguntó con curiosidad. Para recibir la tecnología que ustedes proporcionan, no deberían ser personas comunes y corrientes, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo puedo contactarlos? Nadie quiere vivir al límite cada día, y Silver Sable no es la excepción. El problema era que sus subordinados eran antiguos mercenarios, lo que dificultaba enormemente su transformación. Pero el rescate es diferente. Independientemente del tipo de misión de rescate, siempre formó parte de su trabajo como antiguos mercenarios. Con la financiación y el apoyo técnico proporcionados por Batman, Silver Sable podría transformar su empresa de forma completa y rápida. La barbilla al descubierto de Batman no mostraba rastro alguno del inminente engaño. Zona industrial de Brooklyn, busquen una empresa emergente llamada Parker Industries. Parker Industries. Silver Sable frunció el ceño. Nunca había oído hablar de esa compañía. Volviendo a su ordenador, los dedos de Silver Sable volaron sobre el teclado, buscando rápidamente información sobre Peter Parker, el presidente de Parker Industries. Un estudiante brillante, de alto rendimiento y pobre de Keynes, con el debido respeto, ¿este es su compañero? Batman asintió levemente, con una voz tan baja que era imposible distinguirla del rostro joven que se escondía tras la máscara. Su identidad es intachable. Un estudiante universitario ejemplar, sin complejas redes de poder a su alrededor. Nadie podrá relacionarlo conmigo. Su talento técnico es real y puedo aprovecharlo al máximo. Es bastante ingenuo. ¿Cree sinceramente que lo estoy financiando para que establezca Parker Industries? Me ve como un mentor misterioso, un socio silencioso. No conoce mis verdaderas intenciones, ni necesita conocerlas. Silver Sable jadeó levemente, aspirando el aire frío.
Acababa de intentar bromear con Batman, pero ahora le parecía que Batman era un ser frío e inhumano. Ese pobre chico probablemente ni siquiera sabe con qué clase de tipo se está asociando, rezó Silver Sable en secreto por Peter Parker. Puedes hacer negocios con Parker Industries, puedes hacer que ese chico fabrique el equipo que necesitas, pero debes mantenerte alejado de él. No intentes reclutarlo, no te inmiscuyas en su vida y, por supuesto, no le preguntes nada sobre mí. La voz de Batman se volvió aún más fría, sus ojos fijos en Silver Sable como una bestia sedienta de sangre. Si interrumpís mi herramienta, si rompéis este perfecto disfraz, lo que perderéis no será solo tecnología y financiación. Verás que Silver Sable International quebrará más rápido y de forma más contundente que Parker Industries por primera vez. Silver Sable sintió directamente la amenaza de Batman, incluso más aterradora que cuando golpeó a Kingpin en el grupo Osborn hace unos días. Desconfiado, controlando toda la situación, tratando a los demás como peones en un tablero de ajedrez. Poderoso, despiadado, sin escrúpulos. Esa era la impresión que Silver Sable tenía de Batman en ese momento. Silver Sable aún no se percató de que Batman se había marchado. Solo sintió que la oficina se iluminaba de repente, y cuando levantó la vista, la figura de Batman ya no estaba junto a la ventana. Y extremadamente grosero. Silver Sable apretó los dientes, añadiendo otra etiqueta a la impresión que tenía de Batman. Para Silver Sable, Peter Parker y yo somos completamente distintos. Uno es el Batman despiadado, el otro es el talentoso pero explotado Peter Parker. Toda la información que Silver Sable puede encontrar en línea sobre Peter Parker es información que yo dejé intencionadamente en internet. Ella asumirá, naturalmente, que Peter obtuvo su financiación inicial vendiendo tecnología a Stark Industries, y que luego fue blanco de Batman y utilizado por él durante mucho tiempo. Silver Sable no detectará mi identidad como algo inusual. Sus pensamientos duraron solo un instante. El cuerpo de Batman se precipitó desde gran altura, directo hacia una tapa de alcantarilla. A decenas de metros de la tapa de la alcantarilla, Batman lanzó una telaraña blanca diseñada específicamente para uso diurno, que se adhirió a la tapa y la levantó bruscamente. La tapa se volteó una vez en el aire y luego se selló herméticamente después de que Batman se dejara caer dentro. Debido a la extrema velocidad de Batman, la gente de los alrededores solo oyó el ruido metálico de la tapa de la alcantarilla al caer, sin ser conscientes de la presencia de Batman. Tras ponerse una gabardina ligera, condujo directamente a Parker Industries como el joven empresario Peter Parker, llevándose docenas de aceites para armas militares prometidos por Tony Stark. Al caer la noche y dejar de funcionar el metro, nadie sabía que la estación de metro del ayuntamiento, antaño abandonada, estaba ahora brillantemente iluminada. En el banco de trabajo se exhibían cerca de un centenar de muestras de aceite para armas procedentes del mercado negro, de almacenes militares comunes y de las fábricas militares de Stark Industries. También se exhibieron junto a ellos un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas, comprado y modificado por Batman, y una pequeña botella para la toma de muestras de aire del cinturón de Batman, escondida bajo su gabardina clara. Esta era una de las herramientas que se solían llevar en el cinturón de Batman. El instrumento comenzó a funcionar, descomponiendo la composición química de cada aceite de arma en un espectro electrónico único y comparándolo con la muestra de aire que Batman recogió frente a la sala de aislamiento de Norman. Bárbara, ¿ha finalizado el análisis del archivo de audio? Batman dejó a un lado el cromatógrafo de gases espectrómetro de masas para que funcionara por su cuenta, mientras le preguntaba a la IA del oráculo. Análisis completado, Bruce Jugar. Tras un breve silencio, una voz deliberadamente baja, amplificada por la IA del oráculo, comenzó a hablar. Norman Osborn, el general Ross está dispuesto a darte otra oportunidad. Esta vez, sin reservas, tendrás un escenario para desplegar todo tu talento. Los errores puntuales no son imperdonables. Si cortas una cabeza, crecerán dos más para reemplazar la Salve Hydra. ¿Salve Hydra? Batman rebobinó el audio y volvió a escucharlo. Aunque la voz era extremadamente baja, como si la persona estuviera susurrando al oído de Norman Osborn, la IA del oráculo la interpretó correctamente, haciéndola claramente audible. Batman había escuchado claramente la palabra Hydra dos veces. En una ocasión, Tony Stark compró el modelo de IA semiacabado de Batman por $100 millones estadounidenses. Tony lo mencionó cuando Batman dirigió su conversación hacia el Tesseracto. La segunda vez fue cuando el agente Phil de S.H.I.E.L.D. lo atrajo con la batiseñal en la azotea, pero Batman hackeó el sistema interno de S.H.I.E.L.D. a través de varios pisos.
Casualmente, en ambas ocasiones en que se aprendió la palabra Hydra, estaba relacionada con el Tesseracto. Y tanto si Batman pirateó Shield como si se enteró por otros medios, la gigantesca organización de la Segunda Guerra Mundial conocida como Hydra había desaparecido por completo. Batman sacó un bolígrafo y un papel y escribió una serie de palabras en él. Hydra, Tesseract, Rayo Gamma, Shield, suero del supersoldado, Norman Osborn, General Ross y un símbolo para representar el nombre en clave recibido por Hawkeye y Black Widow en su vuelo de regreso después de apresar al Dr. Banner. Se quedó mirando esas palabras durante unos minutos, luego añadió dos más. Schulman, Refugio Feast. Según Tanis Nieves, la médica que atendió a Norman Osborn, quienes se llevaron a Norman Osborn fueron 4 hombres vestidos con ropa táctica negra y armados. Sin embargo, la vigilancia fue bloqueada y Tanis no pudo describir con precisión su apariencia ni los modelos de las armas que usaban. No puedo determinar la procedencia de los agentes de Hydra que se llevaron a Norman Osborn basándome en su aspecto. Mencionaron al general Ross y dijeron que le darían otra oportunidad. Batman usó su pluma para conectar Hydra con las otras palabras, luego conectó por separado a Norman Osborn, al general Ross, rayos gamma y suero del supersoldado. El general Ross podría haber sido liberado en secreto por Hydra, o podría tratarse de otra organización, lo cual es cuestionable. El cuerpo de Norman Osborn fue mejorado mediante un suero de supersoldado fallido, y su propio suero fue creado a sugerencia del general Ross de utilizar rayos gamma en lugar de rayos Vita. Yo le rompí las piernas al general Ross. Hay un 50% de probabilidades de que su propósito al reclutar a Norman Osborn fuera continuar investigando el suero y curar sus propias piernas. Batman luego agregó Nuevo México después de esta serie de palabras. Ahí fue donde el general Ross experimentó con bombas gamma. El Dr. Banner fue alcanzado directamente por la radiación y adquirió la capacidad de transformarse en Hulk. Goteo. Justo cuando Batman estaba a punto de hacer su siguiente deducción, el cromatógrafo de gases espectrómetro de masas modificado emitió un suave sonido, lo que indicaba que había terminado su trabajo. Según el análisis del cromatograma electrónico del instrumento, el olor a aceite de armas que Batman detectó frente a la sala de aislamiento de Norman Osborn era, en efecto, un producto fabricado por Stark Industries. El modelo de aceite para armas era C-03, cuyo prefijo era el acrónimo de la empresa de Tony Stark, Stark Industries. Bárbara, ayúdame a rastrear todos los pedidos de Stark Industries de los últimos 6 meses relacionados con este aceite para armas, así como con las armas compatibles con este aceite, dijo Batman. No hay problema, Bruce, respondió la IA del oráculo. Tras analizar el audio, comenzó inmediatamente a piratear el sistema de Stark Industries. Batman volvió a centrar su mirada en el papel sobre el banco de trabajo con la cadena de palabras, incluso añadió 2 palabras más con su pluma. Armas de fuego modificadas, Stark. Batman no había olvidado que, cuando transmigró por primera vez, la primera transacción entre bandas con la que se topó fue la de Black Cat vendiendo armas de fuego manipuladas a Ameread Joseph. Batman ya había determinado que las modificaciones de las armas de fuego eran obra de Schulman, subordinado de Kingpin, pero nunca había investigado el origen de las mismas. Pero ahora tenía que averiguarlo. Las armas de fuego que confiscó habían sido completamente destruidas junto con la autodestrucción del Batmóvil modificado, pero esto no significaba que solo 42 armas de fuego hubieran entrado en el mercado. Sin duda, las fuerzas restantes de Kingpin aún tenían algunas. Era hora de conocer a Gato Negro. A altas horas de la noche, en el edificio de 16 pisos en Hell's Kitchen que Kingpin alguna vez utilizó como área de oficinas. La oficina, espaciosa, luminosa y lujosamente decorada, parecía fuera de lugar en contraste con el exterior ruinoso del edificio de poca altura. Black Widow no llevaba su chaqueta de cuero negra con escote en V profundo y cuello de piel blanca, sino que se había puesto un traje de combate negro con bordes plateados y una armadura evidente que la cubría por completo del cuello para abajo. Su larga melena blanca, que antes llevaba suelta, estaba recogida en una coleta alta en la nuca, y sus ojos estaban cubiertos por un antifaz. En la oficina de Kingpin había 4 sacos de boxeo adicionales, dispuestos en forma de cuadrado. Black Widow se encontraba en el centro de los 4 sacos, esquivando, maniobrando y buscando constantemente oportunidades para golpear. Estallido. Un puñetazo de Black Widow lanzó un saco de boxeo por los aires, que cayó rápidamente. Black Widow respondió de inmediato con una patada circular, pero esta vez el saco no se movió.
Viuda Negra miró con recelo el saco de boxeo, que parecía estar suspendido en el aire. Con un chasquido metálico proveniente de sus manos cubiertas por el traje, afiladas garras brotaron simultáneamente de las puntas de sus dedos. Justo cuando Black Widow se mantenía cautelosamente en guardia, vio aparecer la figura de Batman por detrás. ¿Por qué? La figura de Batman era como un fantasma, sin siquiera un susurro de viento, apareciendo en silencio y preguntando. Todos, excepto Shulman, han sido enviados a prisión. ¿Por qué sigues entrenando? Uf, Batman. Viuda Negra exhaló un suspiro de alivio. Con un leve movimiento de sus manos, las garras que habían brotado de las puntas de los dedos de su traje se retrajeron. Black Widow no se había sentido cansada mientras se concentraba en golpear los 4 sacos de boxeo simultáneamente, pero ahora que su concentración se relajó, el sudor le corrió inmediatamente por la frente. Durante el tiempo que estuve infiltrada en la banda de Kingpin, fui testigo de la oscuridad insondable de esta ciudad, jadeó Black Widow varias veces, dejando que su respiración se estabilizara poco a poco. Kingpin ha caído, pero un nuevo Kingpin surgirá. No quiero que me pase como la última vez en esta sala, enfrentándome a un oponente tan poderoso como Bullseye sin ninguna posibilidad de ganar, solo esperando a que tú bajes del cielo para rescatarme. Quiero obtener mayor poder. Batman observaba a Black Widow, fijándose en sus microexpresiones mientras hablaba, confirmando que decía la verdad y no una mentira para engañarlo. La decisión es tuya, pero no deberías desear convertirte en mi enemigo algún día. Black Widow soltó una risita, se quitó la máscara para los ojos y la tiró a un lado. Espero que no. Casi nunca vienes por aquí hoy. ¿Necesitas mi ayuda con algo? ¿Kingpin te hizo venderle a Joseph un lote de suministros militares de Industrias Stark?, preguntó Batman. ¿Quedan restos de ese lote de armas? Viuda Negra asintió. Sí, pero no muchos. Después de que yo, junto con la policía, detuviéramos a los subordinados restantes de Kingpin, alguien me contactó en secreto queriendo comprar ese lote de armas. Después de que me negué, nunca volvieron a intentar contactarme. ¿Quién era él? Batman comprendió vagamente la clave de la pista. Se hacía llamar Señor Negativo. Queens, el segundo distrito más poblado de Nueva York después de Brooklyn, tiene una tasa de criminalidad no inferior a la de Hell's Kitchen debido a su diversa demografía. Tras abandonar Hell's Kitchen, Batman se dirigió directamente a Queens, con su ancha capa ondeando por los estrechos callejones mientras buscaba posibles delincuentes. Todos los números de serie rastreables en las armas de Stark Industries que dejó Black Cat habían sido borrados profesionalmente mediante un proceso de lijado, sin duda obra de Schulman, el ingeniero e inventor autodidacta. La desaparición repentina de un inventor significa que o bien fue secuestrado o bien desapareció voluntariamente. Ninguno de los dos escenarios dejaría rastro, Bárbara. Accede a todas las grabaciones de vigilancia recientes de Keynes y Manhattan y busca a Schulman. Batman le susurró al oráculo IA integrado en su traje de Arkham. Recuerda el nombre de dominio de este sitio. Taiwan Novel Network, ideal para el aburrimiento. Superfluido se situó sobre el gran globo terráqueo en Flushing Meadows Corona Park en Keynes, activando por completo el oído agudizado de Peter Parker para captar los sonidos que transporta el viento. Estallido. Un sonido extremadamente débil resonó en la distancia, casi imperceptible para la gente común. Pero para Peter Parker, el sonido era tan claro como el agua en la oscuridad de la noche. Batman se giró inmediatamente hacia la fuente del sonido. Gracias a su profundo conocimiento de todo el mapa de Nueva York y a su comprensión de la arquitectura, calculó los ecos y, en un principio, elaboró mentalmente un modelo de propagación del sonido, localizando la fuente en la intersección de una zona industrial y una antigua zona residencial a pocas manzanas de distancia. No es un arma de pólvora convencional. La liberación de energía es inestable y viene acompañada de un distintivo sonido de desgarro, reflexionó Batman. Es un arma de energía, y una versión bastante rudimentaria, además. Zas. Batman saltó del gran globo, desplegando su capa en el aire, y voló como un fantasma hacia el origen del sonido. Batman había escuchado sonidos similares innumerables veces mientras luchaba contra enemigos de Apocalipsis y subordinados de Brainiac, pero comparado con las armas de energía que empuñaban los parademonios y criaturas similares, el sonido que acababa de escuchar era, sin duda, una versión rudimentaria. Bang. Bang. Se oyeron 2 disparos más, y Batman, ahora más cerca, los escuchó con mayor claridad.
Gracias a las telarañas teñidas de negro, que eran más fáciles de usar de noche, la figura de Batman no cayó gradualmente al suelo bajo la influencia de la gravedad. En cambio, ascendió cada vez más alto, hasta aterrizar finalmente en el edificio más alto cercano a la fuente del sonido. En silencio, una fina capa de gafas cubrió los ojos de Batman, y una tenue luz blanca reemplazó su mirada, antes oscura y sin luz. En ese momento, Batman no guardaba ningún parecido con el vampiro del que se rumoreaba en Nueva York, pero sus brillantes ojos blancos lo hacían parecer aún más inquietante, como un fantasma en el cielo nocturno. La visión nocturna, la imagen térmica y el sonar se activaron simultáneamente, y el traje Arkham mostró rápidamente las imágenes escaneadas en las gafas. Según el escaneo y la visión de rayos X del traje Arkham, tres figuras sombrías estaban probando un arma de forma peculiar contra un transformador abandonado en un callejón trasero. Cada disparo producía un destello de luz inestable que salía de la boca del cañón, acompañado de arcos eléctricos bien definidos. La pluma de Schulman. Su mirada se desvió. No había nadie más en un radio de 200 metros de los tres hombres. El transformador abandonado ya estaba cercado por una valla municipal y tenía una señal de peligro, y no se trataba de una zona residencial. Batman saltó silenciosamente desde el punto elevado, aprovechando la oscuridad para cubrirse, y aterrizó con un susurro de viento apenas perceptible detrás de los tres hombres, para luego darle una palmada en el hombro a uno de ellos. El hombre cuyo hombro Batman tocó de repente se estremeció, y al ver la mano oscura sobre su hombro por el rabillo del ojo, dejó escapar un grito. Dios. Su grito sobresaltó a sus dos compañeros, quienes también se estremecieron e instintivamente miraron hacia atrás. Bajo el manto de la noche oscura, los ojos blancos de Batman, que brillaban levemente, sus orejas puntiagudas y la inquietante combinación de su barbilla expuesta hicieron que uno de ellos volviera de gritar. No es Dios, es un fantasma. De los tres, solo el que no había gritado, y que aún se mantenía relativamente tranquilo, levantó su arma y disparó una bala blanca y negra casi a quemarropa contra Batman. Pero la bala falló. Batman, que estaba detrás de ellos, desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. ¿Vieron eso? Un fantasma estaba parado detrás de mí, balbuceó el hombre al que inicialmente agarraron del hombro. Lo vi, pero lo maté. El hombre que respondió al fuego se mostró inseguro y miró a su alrededor, pero no había rastro de la figura sombría de antes. Volvamos y digámosle al espantapájaros que nuestra prueba de armas salió bien. No quiero quedarme aquí más tiempo, dijo la tercera persona. Los tres estuvieron de acuerdo al instante y huyeron a toda prisa. Ninguno de ellos se percató de que la figura de Batman los había estado rodeando todo el tiempo, y de que en ese breve instante les habían colocado dispositivos de escucha y rastreadores. ¿El espantapájaros? Es un adjetivo, pero esos tres lo usaron como título. Estaban probando un arma, así que eligieron deliberadamente un transformador abandonado lejos de la zona residencial. ¿Es el espantapájaros quien fabricó esta arma? ¿Es Schulman? ¿O es alguien más que desconozco? La mente de Batman se aceleró, luego le susurró al oráculo de Ia. ¿Y esa peculiar energía en blanco y negro que viste antes, Bárbara? Analiza las fluctuaciones de esa energía, su estructura y sus características espectrales bajo luz infrarroja y ultravioleta. Los tres hombres subieron a un coche y condujeron durante más de media hora antes de detenerse al pie de un edificio residencial. Batman aterrizó silenciosamente en el tejado de un edificio al otro lado de la calle. Bruce, tras el análisis, esta energía muestra absorción fría en el espectro infrarrojo, pero es excepcionalmente activa en el espectro ultravioleta. Durante la media hora que Batman siguió a los tres, la IA Oráculo ya había realizado un análisis preliminar de la energía que se disparó. Continúa con el análisis, Bárbara. No necesito más informes. Lo revisaré yo misma más tarde. Batman susurró, luego abrió la computadora en el brazo de su traje de Arkham y pirateó el sistema de la policía de Nueva York para consultar información reciente sobre alquileres y ventas del edificio residencial. La información sobre el edificio residencial en el sistema policial parecía perfectamente normal. Según el sistema policial, el edificio albergaba a 47 familias, y la información de alquiler más reciente data de hace 3 meses, cuando una joven madre y su hijo se mudaron allí. Sin embargo, esto contradecía por completo lo que Batman había visto. La visión infrarroja y de rayos X del traje Arkham mostraba claramente que, incluyendo a los tres hombres que acababan de entrar, solo había 4 personas en el edificio. Los demás residentes no estaban dentro.
al contemplar el oscuro y a oscuras edificio residencial, que permaneció así incluso después de que los tres hombres entraran, Batman no dudó ni un instante y, con el leve sonido del lanzamiento de un batarán, voló hacia el interior. ¿Cuáles fueron los resultados de las pruebas de armas? ¿No nos descubrieron? Dentro del edificio residencial, que estaba completamente a oscuras por fuera pero brillantemente iluminado por dentro, Schulman, que vestía un chaleco rojo con el reverso amarillo, preguntó a los tres hombres que acababan de regresar del exterior. Se encontraba de pie frente a un banco de trabajo semicircular. Además de varias herramientas desorganizadas, un guantelete de metal, lo suficientemente grande como para cubrir un puño y todo el antebrazo, se mantenía erguido sobre él. La prueba de armas salió bien, pero parece que nos hemos topado con un fantasma, dijo uno de ellos. ¿Viviste la Edad Media? Schulman frunció el ceño al mirarlos. ¿O sois religiosos? Ninguno de los dos, dijo el tipo cuyo hombro Batman había inmovilizado, el que había gritado Dios. Vimos algo, no sé si era humano. No puedo describirlo. Apareció de repente y desapareció de repente, igual que los fantasmas egipcios en la momia, añadió otra persona. No sé si es humano. Aparece de repente y desaparece de repente. Schulman tuvo la sensación de haber escuchado descripciones similares en alguna parte antes. Su expresión cambió ligeramente. Bien, ¿cuáles son sus características? ¿Como dos orejas puntiagudas? Los tres hombres asintieron frenéticamente. Las orejas puntiagudas de Batman les causaron una profunda impresión. Sí, sí, sí. Y la barbilla al descubierto. Mierda. Schulman maldijo entre dientes. Schulman conocía demasiado bien esas características tan obvias. Ese era Batman, el que había secuestrado a Walker y a Scorpion Mac, y luego había derrotado a Kingpin. Sin tiempo para más charlas ociosas con esos tres, Schulman levantó rápidamente la mano hacia atrás, subiéndose la capucha de su chaleco rojo con reverso amarillo para cubrirse completamente la cara. El espantapájaros, ¿qué es esto? Los tres hombres miraron al espantapájaros Schulman con recelo, preguntándose por qué se había vuelto tan sensible de repente. Quítate del camino. Schulman apartó a los tres hombres que le estorbaban y metió las manos en el guantelete de metal que estaba sobre el banco de trabajo semicircular. Schulman se puso el guantelete de metal, que también le cubría los antebrazos. Zumbido. Balanceó el puño con indiferencia, e inmediatamente un zumbido resonó en el aire. Si se observa con atención, se puede ver cómo el aire en la parte delantera del guantelete casi se distorsiona, e incluso pasa un destello de colores entrelazados en blanco y negro. Evidentemente, este desafío no tenía como objetivo el desarrollo de armas. Era un arma que Schulman había preparado para sí mismo. El guantelete se llamaba el espantapájaros, y Schulman también lo usó como su alias oficial. Cuando el espantapájaros apretaba los puños, su parte frontal podía emitir frecuencias ultra altas, provocando intensas vibraciones en el aire que formaban ondas de choque. La intensidad de la vibración se dividió en 5 niveles. El nivel 1 era suficiente para lanzar a varios hombres fuertes casi 10 metros por los aires. Si se disparaba el nivel 3 a corta distancia, podía destrozar los huesos de una persona. En cuanto al nivel más alto, el nivel 5, Schulman nunca lo había probado desde que creó este desafío. El chaleco rojo con reverso amarillo que Schulman llevaba puesto en ese momento también estaba especialmente diseñado para este propósito. Podía absorber gran parte del impacto, impidiendo que el guantelete dañara al enemigo antes de que él mismo fuera pulverizado por la interacción de las fuerzas. Batman, supuse que vendrías a llamar a mi puerta tarde o temprano, pero no esperaba que fuera tan pronto. Espero que esto funcione. Schulman exhaló profundamente, su mirada se desvió del guantelete del espantapájaros hacia el trío que parecía algo desconcertado porque se había puesto su traje de combate y el guantelete. Ustedes tres, tomen sus armas. Disparen a todo lo que se mueva. Espantapájaros, antes no nos permitiste probar armas de fuego dentro del edificio, dijo el trío con cierta vacilación. Antes de que pudieran terminar su frase, el espantapájaros los interrumpió entre dientes. Dijiste antes. Ahora has traído a Batman aquí. ¿Sigues pensando que este edificio puede permanecer oculto? Sujeten sus armas, no me apunten con ellas. El espantapájaros Schulman ni siquiera terminó su frase cuando, chasquido. Una luz lejana se apagó repentinamente.
Shulman rápidamente se llevó el puño a la boca, haciendo un gesto para que guardara silencio. SHH. El espantapájaros, tal vez solo esté descontrolado, susurró alguien del trío. El espantapájaros Shulman deseaba poder convertir a esos tres en pulpa a puñetazos, pero reprimió la ira que sentía en su corazón. Estas tres personas ni siquiera serían consideradas matones en la antigua banda de Kingpin. Eran simples secuaces de bajo nivel. Pero estos eran objetos desechables traídos por Mr. Negative. Según el plan original, Shulman debía matarlos inmediatamente después de que terminaran de probar las armas. No valía la pena enfadarse con ellos, y además, Shulman necesitaba ayuda en ese momento. Lo más importante. Oyó un leve crujido, como si alguien estuviera caminando sobre el tejado. Shulman ni siquiera tuvo tiempo de pensar, levantó la mano y lanzó un puñetazo directo hacia arriba. Con un zumbido, un murmullo producido por la vibración del aire, la parte frontal del guantelete del espantapájaros se onduló con luz blanca y negra. Esta luz parpadeó y la onda expansiva se propagó rápidamente hacia arriba. Con un estruendo, separado por el aire y la distancia, el puñetazo de Shulman, que solo era una onda expansiva de nivel 1, no penetró el suelo. En cambio, el yeso del techo se desprendió. Los escombros y el polvo caían susurrando. Shulman instintivamente entrecerró los ojos para evitar que le entrara polvo. Pero al segundo siguiente, toc, toc esta vez, Shulman, e incluso el trío, lo oyeron con claridad. Era, en efecto, el sonido de los pasos de alguna criatura. El sonido era bastante grave, para nada como el de un humano, sino más bien como el de un monstruo colosal. ¿Quién anda ahí?, gritó Shulman con brusquedad, mientras la luz blanca y negra de sus puños brillaba tenuemente. Al mismo tiempo, miró al trío y susurró. Prepárense para abandonar este edificio. Voy a derrumbarlo. Oh. Oh. De acuerdo. El trío comenzó a moverse apresuradamente, sin olvidar sostener las armas de energía que Shulman había fabricado para ellos. ¡Zas! Un leve silbido resonó en el aire. Entonces, el trío sintió un dolor agudo en las muñecas cuando tres dagas de murciélago, que aparecieron de la nada, se les clavaron en ellas, provocando que sus armas cayeran al suelo. Justo cuando los nervios de Shulman se tensaban, tres hilos de seda de araña negra salieron disparados desde la distancia, adhiriéndose con precisión a las tres armas antes de retraerse. Esta vez, Shulman finalmente vio la dirección desde la que se disparaban las telarañas. Era desde donde la luz acababa de apagarse. Justo cuando estaba a punto de fijar la mirada, las luces de todo el edificio residencial comenzaron a apagarse una a una. No fue un apagón repentino, sino un apagado secuencial que empezó desde el final del pasillo. Chasquido, chasquido, chasquido. La oscuridad se abalanzó sobre Shulman como una marea. En algún momento, los pasos habían desaparecido. Shulman sintió que se le enfriaban las manos y los pies. En ese momento, ya no le importaba el trío desarmado que tenía al lado. En vez de eso, giró la cabeza, eligió una dirección y echó a correr. El guantelete del espantapájaros en su mano no le brindaba mucha seguridad. Esa presión y ese miedo invisibles, intocables, pero omnipresentes, solo lo impulsaban a escapar de allí cuanto antes. Este edificio era originalmente su santuario predilecto, su escondite, pero ahora era como una tumba a punto de engullirlo por completo. Mientras corría, Shulman utilizaba alternativamente su guantelete del espantapájaros para abrir grandes agujeros en las paredes que tenía delante. No tenía intención de luchar contra Batman dentro del edificio. En cambio, quería escapar primero y luego derrumbar toda la estructura, sepultando a Batman bajo ella. Pero antes de que Shulman pudiera correr mucho más, cuando volvió a abrir un gran agujero en la pared que tenía delante y lo atravesó, vio una energía blanca y negra fluyendo en la habitación oscura, idéntica a la del guantelete del espantapájaros que llevaba en la mano. Shulman, por instinto, alzó los brazos delante de sí en una postura defensiva, pero la luz de la habitación también se intensificó. Uf, solo es un espejo. Shulman suspiró aliviado. Justo cuando estaba a punto de rodear el espejo y seguir corriendo para salir del edificio, usando la tenue luz de su guantelete, vio algo moverse en el espejo. Su cuerpo se puso rígido de repente. Shulman contuvo la respiración, sus globos oculares se esforzaban por alcanzar la esquina del espejo, pero su cuello era como un eje oxidado, incapaz de girar ni un centímetro.
Observó fijamente la sombra, esperando que fuera una ilusión causada por una tensión excesiva, pero Shulman se dio cuenta rápidamente de que no era una ilusión. En el espejo, Shulman vio una silueta negra de orejas puntiagudas que colgaba boca abajo en la esquina del techo detrás de él, con sus ojos blancos mirándolo sin emoción alguna. Un miedo escalofriante, como una mano enorme, se apoderó del corazón de Shulman. Instintivamente apretó los puños, con la esperanza de encontrar una sensación de seguridad ante el desafío del espantapájaros, e hizo todo lo posible por calmar su mente como ingeniero e inventor. Batman nunca me enfrenta directamente. Desconfía de mi guantelete. Un atisbo de alegría brilló en el corazón de Shulman, e inmediatamente ajustó la potencia de salida de la onda expansiva a través del regulador dentro del guantelete del espantapájaros. No se atrevió a mostrarse demasiado confiado, desatando el máximo poder, el nivel 5, desde el principio. Esta era la postura de ataque más fuerte, una que el propio Shulman no había tenido la oportunidad de probar desde que creó el guantelete del espantapájaros. El guantelete se cargaba continuamente. Shulman miró fijamente el reflejo de Batman en el espejo con el rabillo del ojo, luego se giró repentinamente y golpeó. Un impacto poderoso, como un terremoto, se extendió por el aire. Pero al mismo tiempo, el cuerpo de Shulman perdió repentinamente el equilibrio. Una fuerza tremenda surgió de sus pies, tirando de él bruscamente. Shulman, manteniendo su postura de giro y puñetazo, perdió el equilibrio y cayó de espaldas al suelo. Con el puño en alto de Shulman, el guantelete cargado de nivel 5 del espantapájaros destelló con luz blanca y negra. La onda expansiva se propagó por el aire hacia el tejado, atravesando los pisos del edificio residencial capa por capa, hasta el punto de que podía ver el oscuro cielo nocturno con solo mirar hacia arriba. Shulman no se sintió complacido ni por un instante por el inmenso poder del guantelete de ondas de choque de nivel 5. Sabía que estaba en una situación desesperada. Tras fallar un solo golpe, Batman no le daría una segunda oportunidad para atacar. Batman, colgando boca abajo del techo, aterrizó silenciosamente en el suelo, pareciendo increíblemente ligero. Pero entonces, una telaraña salió disparada, levantando al caído Shulman del suelo, y con un fuerte puñetazo, que distaba mucho de ser ligero, golpeó el abdomen de Shulman. Un dolor incontrolable abrumó de inmediato el cerebro de Shulman. Su cuerpo se arqueó como una langosta, y sus manos, que aún llevaban el guantelete del espantapájaros, cubrieron instintivamente su abdomen. Crack. Crack. Con dos suaves chasquidos, Batman retorció los brazos de Shulman a su espalda, dislocándole las articulaciones de los hombros al instante. Batman le arrebató fácilmente el guantelete del espantapájaros. Entonces, varias telarañas negras salieron disparadas, fijando a Shulman a la pared con los pies en el aire. OSSS Shulman jadeaba, apretando los dientes con desesperación para reprimir un grito de dolor. Pero Batman le había quitado el guantelete al espantapájaros, y él mismo estaba pegado a la pared en una posición similar a la de un crucifijo, atrapado por las telarañas. En ese momento, no pudo escapar ni resistir. Incluso hablar le resultaba difícil debido al dolor que le provocaban la dislocación de los hombros y el abdomen. Shulman esperó desesperado a que Batman juzgara sus crímenes, pero Batman lo ignoró y, en cambio, se quedó a un lado, examinando el guantelete del espantapájaros que le había quitado de la mano a Shulman en la oscuridad. Incluso para Batman, este tipo de arma que puede usar energía para atacar debe ser una novedad, ¿verdad? Un destello de esperanza surgió en el corazón de Shulman. Sintió que había encontrado un avance decisivo. Siempre y cuando le prometa ayudarle a crear armas de energía, no era tan genio como para fabricar armas de energía en un pequeño taller. Ni las armas de fuego del trío ni el guantelete del espantapájaros en la mano de Batman tenían la energía blanca y negra desarrollada por Shulman. Él solo quería encontrar un rayo de esperanza a través de esto. Chocar. Los agradables pensamientos de Shulman ni siquiera habían terminado cuando Batman, como si conociera a la perfección el guantelete del espantapájaros, lo desmanteló en fragmentos sobre el suelo en tan solo unos pocos movimientos, para luego desecharlos. Shulman dejó de pensar de inmediato, asombrado. Pero en ese momento, la voz grave de Batman resonó en la habitación sin techo. ¿Quién te financió? No entiendo lo que dices, dijo Shulman. Había presenciado la aterradora aparición de ese señor.
Batman, desde su aparición en Nueva York, parecía no tener antecedentes de haber matado a nadie, pero ese señor había matado a una persona viva justo delante de Schulman. Schulman preferiría que Batman lo enviara a la policía antes que ofender a ese señor. Batman guardó silencio durante 2 segundos, luego levantó la mano y lanzó un dardo de Batman, que rebotó y se clavó verticalmente en la pared entre las piernas de Schulman. Parecía que todo había salido mal, pero una ominosa premonición surgió en el corazón de Schulman. ¿Qué vas a hacer? Oye. Si te lo digo, ¿puedes proteger mi seguridad? Pero esta vez, Batman no habló. En cambio, se acercó lentamente a Schulman y comenzó a quitarle las telarañas que lo sujetaban, una por una. Ahora, sin que Batman tuviera que hablar, Schulman comprendió lo que este demonio pretendía hacer. A medida que las telarañas de su cuerpo se iban retirando poco a poco, los pies de Schulman se separarían del suelo y su cuerpo, suspendido en el aire, caería debido a la gravedad, mientras que el dardo de murciélago clavado verticalmente en la pared partiría su cuerpo en dos. Ser partido rápidamente en dos no le causaría demasiado dolor, pero el problema era que Schulman no estaba muy alto del suelo. El dardo de murciélago clavado en la pared no sería capaz de partirlo completamente por la mitad de abajo hacia arriba. En cambio, la mitad de su cuerpo sería abierta, mientras que la otra mitad permanecería unida. Vivir así sería peor que simplemente ser asesinado por ese señor. La frase "un destino peor que la muerte" nació específicamente para los métodos de este demonio. Los ojos de Schulman se abrieron de terror, su cuerpo se tensó por la ansiedad y estiró el cuello, diciendo: Hablaré. Hablaré. Batman detuvo sus acciones. Es el señor negativo. Una vez que decidió revelarlo todo, Schulman adoptó una actitud de lo hecho, hecho está. Después de la caída de Kingpin, me fui a Keynes para pasar desapercibido, pero un tipo que se hacía llamar señor negativo me encontró y me pidió que le modificara armas. Para obligarme a obedecer sus órdenes, incluso mató a 2 personas delante de mí. No me atreví a resistirme. Batman no mostraba ninguna expresión. El señor negativo intentó comprar armas de fuego a la banda Kingpin. ¿Tiene eso alguna relación contigo? Sí. Así es. Fui yo. Respondió Schulman con entusiasmo, pero luego sintió que su tono sonaba algo orgulloso y jactancioso, así que rápidamente añadió: Pero no fui yo quien quería comprarlas. Mr. Negative necesitaba un lote de armas de fuego, y las armas restantes de la banda Kingpin resultaron ser adecuadas para mí. ¿Por qué? Schulman respondió a todas las preguntas con una franqueza inusual. Porque el señor negativo quería que le ayudara a convertir armas de fuego comunes en armas de energía. Si compraba otras armas de fuego, tendría que dedicar tiempo a borrar los números de serie de los cuerpos de las armas. Todas las armas de fuego almacenadas en la casa de Kingpin fueron procesadas por mí para que pudieran usarse directamente, pero sorprendentemente Black Cat no quiso venderlas. Incluso se alió con la policía para acabar con la banda de Kingpin, no entiendo por qué no quiso venderlas. Schulman incluso se las arregló para incluir una queja sobre Black Cat. Batman permanecía en la oscuridad, con los ojos fijos en Schulman tras las gafas blancas. No se limitaría a creer todo lo que ese tipo dijera bajo presión. Batman juzgaría por sí mismo basándose en el tono, la expresión, la velocidad al hablar e incluso la respiración y los latidos del corazón de la otra persona. Pero hasta ahora, todo lo que Schulman había dicho era cierto, incluso esa queja. Schulman hablaba con el corazón. Bárbara, ¿ha finalizado el análisis de la estructura energética? En la abandonada estación de metro del ayuntamiento, la voz de Batman seguía sonando en voz baja. Análisis completado, Bruce, dijo el profeta. Esta energía presenta una tasa de entropía extremadamente alta y una peculiar característica de energía negativa. Parece estar despojando al objetivo de su energía y estabilidad estructural, en lugar de simplemente calentarlo o impactarlo. Su aspecto externo se asemeja al de la base de un negativo cinematográfico, principalmente en blanco y negro. Batman se acarició la barbilla con barba incipiente. Incluso durante los 3 días que Osborn le obligó a permanecer en cama, Batman aún encontraba tiempo para realizar ejercicios esenciales de cuerpo completo, como el desarrollo de la memoria muscular y los reflejos condicionados. A medida que su cuerpo se fortalecía, el aumento de masa muscular hizo que el físico de Peter Parker fuera muy diferente de su anterior figura ligeramente delgada y ágil. Incluso le apareció gradualmente un hoyuelo en la barbilla.
Según Schulman, las armas de energía que desarrolló y los guanteletes llamados el espantapájaros obtienen su energía del señor negativo. Así pues, este señor negativo podría ser el primer individuo con habilidades extraordinarias con el que me encuentro tras llegar a este mundo. Batman estaba de pie en medio de la estación de metro del ayuntamiento, sumido en sus pensamientos, procesando rápidamente toda la información recopilada esa noche. Schulman no mintió. No ha visto el verdadero aspecto del señor negative. Pero por su descripción, se trata de un hombre de unos 30 años con el cabello meticulosamente peinado y rasgos claramente asiáticos orientales. Cuando compareció ante Schulman en su forma de señor negativo en blanco y negro, vestía traje y corbata. Quizás su vestimenta habitual sigue siendo la misma. Mientras Batman reflexionaba en la estación de metro del ayuntamiento, Schulman, a quien Batman había traído de vuelta y atado como un zonkzi con seda de araña cubriendo sus ojos y boca, también estaba pensando en un rincón. ¿Bruce? ¿El nombre que Batman usó para disfrazarse de humano es Bruce? ¿Utilizó esa identidad para conversar con la señora llamada Bárbara y conseguir que ella le proporcionara asistencia técnica? Schulman, cuyos ojos estaban cubiertos, naturalmente confundió la voz del profeta, que carecía de cualquier síntesis electrónica, con la de una mujer normal. En cuanto a Batman, Schulman ya estaba completamente convencido de que ese tipo no era humano, sino un monstruo desconocido envuelto en una apariencia humana. Había pasado una hora desde que luchó, o más bien fue aplastado unilateralmente por Batman en el edificio residencial de Keynes. El trío no fue capturado por Batman. Parece que escaparon. Si son lo suficientemente listos, acudirán al señor negativo en busca de ayuda. El señor negativo necesita mi tecnología, seguro que encontrará la manera de encontrarme y rescatarme. No, ya le he contado a Batman todo sobre el señor negativo. Me matará cuando me encuentre, pero quedarme con Batman tampoco parece una buena idea, ¿no? Si es un monstruo caníbal, espero que se coma mis piernas primero y no me envió a la policía, ni me hizo nada. Batman está interesado en mi tecnología de desarrollo de armas de energía. Pero la energía proviene del señor negativo, tarde o temprano quedaré al descubierto. Y Batman volvió a mirar a Schulman. La respiración del tipo se había acelerado brevemente hacía un momento. Pero Batman lo ignoró y, en su lugar, abrió el ordenador, que mostraba un mapa de Keynes con 3 puntos rojos parpadeantes. Batman había instalado dispositivos de escucha y dispositivos de rastreo en miniatura en el trío en el momento en que se encontró por primera vez con ellos. Los mismos que probaron las armas de fuego y lo condujeron al edificio residencial de Schulman. Sin embargo, el trío parecía asustado por el alboroto causado por los guanteletes de el espantapájaros de Schulman que atravesaban el edificio residencial, o simplemente se escondían como caracoles. En cualquier caso, Batman se había marchado con Schulman hacía más de una hora, pero los tres seguían en aquel edificio residencial, moviéndose de vez en cuando, pero nunca más de medio metro. Por los leves ronquidos que se oían a través del dispositivo de escucha, lo más probable es que el plan de Batman hubiera fracasado. Batman negó levemente con la cabeza, y 2 telarañas salieron disparadas a izquierda y derecha, sellando los oídos de Schulman. La sordera repentina sobresaltó a Schulman. Parece que Batman se dio cuenta de que accidentalmente me había dejado oír su nombre, así que rápidamente me tapó los oídos. Tenía razón. Schulman estaba eufórico, sintiendo un gran alivio al conocer finalmente la verdadera identidad de su oponente. La respiración de Schulman se aceleró de nuevo durante 6 segundos, pensó Batman para sí mismo. Llevar a Schulman a la Batcueva con los ojos vendados y la boca sellada fue deliberado, e incluso dejar que Schulman escuchara los nombres Bruce y Bárbara hace un momento también fue intencional. Nadie sabía que Peter Parker era su nombre en este mundo. Bruce era simplemente un alias. Batman no había depositado todas sus esperanzas en el trío como cebo. Schulman también era un cebo, pero no sería liberado ese día. Con los oídos de Schulman tapados, Batman se sentó en el banco de trabajo y comenzó a examinar la información en otra pantalla de ordenador. Esa era información que el profeta había rastreado a partir de los pedidos de armas de Stark Industries, basándose en el aceite para armas tipo SI-03 confirmado y los modelos de armas de fuego compatibles, antes de ir a Hell's Kitchen, donde se encontraba Black Cat, esta noche. Ahora, tras casi toda la noche, el profeta no decepcionó a Batman y había enumerado todos los pedidos relacionados con este tipo de aceite para armas y armas de fuego.
La protección blanca para los ojos se retrajo silenciosamente, dejando al descubierto los ojos negros de Batman, quien comenzó a examinar meticulosamente las órdenes sin un momento de descanso. Cuanto más observaba Batman, más fruncía el ceño. Siendo una empresa centrada principalmente en el tráfico de armas, la razón fundamental por la que Batman no había intervenido en Stark Industries era que sus armas se vendían únicamente al ejército y nunca a organizaciones privadas. Los pedidos rastreados por el profeta no fueron diferentes. Todos parecían perfectamente legítimos, y los compradores eran la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea y varias unidades militares, o Shield. Como organización internacional establecida por varios países, era perfectamente normal que Stark Industries tuviera relaciones comerciales con Shield. Pero el problema radicaba precisamente aquí. Debido a que las órdenes fueron impecables, la ventaja de Batman se vio interrumpida. En el Instituto Ravencroft, las armas de fuego utilizadas por las 4 personas que capturaron al Duende Verde Norman Osborn eran muy probablemente armas fabricadas por Stark Industries, y el aceite para armas provenía directamente del aceite para armas tipo SI-03. Batman no se dedicó obstinadamente a reflexionar sobre este asunto. En cambio, pensó en ello simultáneamente mientras controlaba de forma remota los ordenadores de Parker Industries para realizar compras industriales. A diferencia de la adquisición anterior de equipos y materias primas para fibra de memoria, que ocultaba pedidos de un traje y una capa de Arkham. En esta ocasión, Batman adquirió principalmente equipos de producción para material de rescate, que necesitaría fabricar en el futuro cuando colaborara con Silver Sable como Peter Parker. Y dentro de eso, ocultó piezas de automóviles dispersas, así como vibranium, que Batman había visto durante su última adquisición en el campo de los metales raros y preciosos, pero que no podía permitirse en ese momento. Batman necesitaba prepararse para construir un Batmóvil que pudiera cambiar de forma en combate y transformarse en un tanque, el proyecto David contra Ant-Man, y los preparativos basados en su análisis de las habilidades de energía negativa del señor Negativo. Una vez establecido cualquier plan, Batman necesitaba enriquecerlo constantemente hasta convertirlo en un método fiable, y no solo en una carpeta recién creada de la que nunca más se volvía a saber nada. Además, Bárbara establece el proyecto Ariete dirigido contra Hulk y el proyecto Ouroboros dirigido contra el profesor Lagarto, dijo Batman. Peter, de verdad que debo organizarte un banquete por haber encontrado al profesor Miles Warren como científico jefe del grupo Osborn debajo del edificio del grupo Osborn. Harry Osborn le dijo a Batman con una sonrisa. Al amanecer, tras un entrenamiento rutinario, específico y complejo para este cuerpo de Peter Parker, Batman llegó al edificio del grupo Osborn, que estaba en reparación. La temperatura mínima en Nueva York durante septiembre superó los 10 grados Celsius. Aunque era de día, los peatones en las calles ya llevaban abrigos o chaquetas ligeras. Batman vestía una gabardina ligera de temporada, con el pelo peinado hacia atrás, para que nadie notara que su cabello estaba aplastado por haber llevado el casco de Batman toda la noche. En comparación con hace unos días, cuando su padre Norman Osborn estaba encarcelado, el grupo Osborn estaba involucrado en varios casos de homicidio y el general Ross lo supervisaba militarmente. Harry Osborn se veía cansado y desesperado. Ahora, aunque su cuerpo aún parecía débil, su estado mental era bastante bueno. Batman guardó silencio durante 2 segundos y, finalmente, optó por no revelarle que el general Ross se había llevado a Norman Osborn a un lugar desconocido. Esto no era algo que su identidad de Peter Parker debiera saber, pero Batman no lo mantendría en secreto para siempre. En cambio, después de que el grupo Osborn volviera a la normalidad, guiaría sutilmente a Harry para que lo descubriera por sí mismo. En aquel momento, gracias a la investigación de Batman y al uso que Harry Osborn hizo del poder económico para ejercer presión selectiva y crear opinión pública, existía una alta probabilidad de que Norman Osborn pudiera liberarse del control del general Ross. Pero no ahora. Harry acababa de recuperar el control del grupo Osborn. Incluso si lo guiaran para descubrir la verdad sobre el secuestro de Norman, Harry sería incapaz de hacer nada al respecto. Además, el progreso de la investigación de Batman estaba estancado, e incluso él desconocía el paradero actual de Norman Osborn. Señor Parker, dijo el profesor Miles Warren, sosteniendo una pila de documentos, extendiendo la mano y estrechando la de Batman. Nos volvemos a encontrar. La identidad actual de Batman era Peter Parker, buen amigo de Harry Osborn, estudiante de la Universidad Estatal en Pire y presidente de Parker Industries.
No tenía un semblante severo, sino que sonrió al estrechar la mano del profesor Miles Warren. El profesor Miles Warren le entregó entonces la pila de documentos y le dijo a Batman: estos son los documentos que traje. Tratan sobre la patente de fibra de memoria que usted solicitó. Enhorabuena, señor Parker, y gracias por presentarme a Harry y permitirme ejercer como científico jefe de Osborn. Batman ayudó al profesor Miles Warren a cumplir su petición de advertir al profesor Connors sobre el general Ross a través de Harry, incluso arriesgándose al infiltrarse personalmente en el grupo Osborn. A cambio, el profesor Miles Warren siguió de cerca el progreso de la patente de la fibra de memoria, hasta el punto de que la patente fue aprobada en tan solo 3 días. Como gesto de reciprocidad, y dado que el profesor Connors había manifestado claramente su renuencia a regresar con Osborn para continuar trabajando debido al riesgo de transformarse en un lagarto en cualquier momento, Batman le presentó al profesor Miles Warren, de quien tenía una buena impresión, a Harry Osborn. El resultado fue que el profesor Miles Warren aceptó de inmediato. Convertirse en el científico jefe del grupo Osborn le ofrecía recursos y oportunidades incomparables con los de ser profesor en la Universidad Estatal Empire. Harry Osborn también estaba encantado. La partida del profesor Connors fue reemplazada por la del profesor Warren, cuya línea de investigación era completamente diferente, pero cuyo nivel era igualmente excepcional. Si no ocurriera nada inesperado, este sería un camino de colaboración para el grupo Osborn y el profesor Miles Warren, que alcanzarían el éxito juntos. Ustedes dos son, sencillamente, los estudiantes más talentosos que he visto en todos mis años en la Universidad Estatal Empire, exclamó el profesor Warren, mirando a Batman y Harry. Uno dirige una corporación biológica multinacional, y el otro no tiene rival en la industria de los nuevos materiales. Profesor, nos halaga, dijo Batman con una modesta sonrisa. No tenía intención de continuar su conversación con Harry y el profesor Warren allí. Su visita al grupo Osborn fue simplemente un desvío. El destino de Batman era la isla Rickers en Keynes, para reunirse con Kingpin en la prisión de Rickers en la isla. Este emperador de Lampa, que había comenzado en Hell's Kitchen hacía un año, se había hecho gradualmente con el control de todas las fuerzas clandestinas de la zona de Hell's Kitchen y tenía la intención de expandir aún más su territorio. Ahora se encontraba encarcelado en la prisión de Rickers. Las pruebas incriminatorias contra Kingpin eran irrefutables. El abogado que Kingpin contrató no le sirvió de nada, y este emperador de Lampa acabó condenado a cadena perpetua. Durante el interrogatorio de Schulman anoche, Batman confirmó repetidamente que Schulman desconocía el origen de las armas de Industrias Stark, según él. Solo se encargaba de modificarlas, no de su procedencia. Batman tuvo que reunirse personalmente con este emperador del inframundo en su jaula para ver si podía obtener alguna información útil de él. Los canales a través de los cuales las armas de Stark Industries llegan al mercado, la misteriosa fuerza que se llevó a Norman Osborn y el señor negativo, que puede controlar la energía negativa, y Batman intuía vagamente que estas tres partes parecían tener alguna conexión. Peter, esta noche a las 7, el profesor Miles Warren y yo te estaremos esperando en el Hotel Plaza, frente a Central Park, dijo Harry Osborn rápidamente al ver que Batman estaba a punto de marcharse. Lo siento, Harry, pero esta noche tengo que ayudar a la tía May con la mudanza, dijo Batman disculpándose. No querrías ver a una anciana con un sobrino teniendo que mudarse sola, ¿verdad? Batman había comprado una casa en un barrio de clase media del condado de Westchester, Nueva York, a través de un fideicomiso. Planeaba mudar allí a la tía May. Batman ya había instalado una extensa red de vigilancia en ese lugar. Cualquier persona o cosa que pudiera amenazar la seguridad de la tía May sería detectada inmediatamente por Batman. De acuerdo, dale mis saludos a la tía May. Harry Osborn no insistió, solo le dio una palmadita en el hombro a Batman. ¿Necesitas que te contrate una empresa de mudanzas? Ah, se me olvidaba que ahora tienes Parker Industries, ya no eres el Peter Empollón de antes. La isla Rickers está situada al sureste de la isla del hermano sur, que Batman compró por $20. Antes de tener su propio vehículo submarino, Batman viajaba a la isla South Brother y regresaba saltando por los aires y planeando con su capa. En la prisión de Rickers, en la isla, Kingpin, que solía vestir siempre un traje blanco y apoyarse en un bastón, como un padre benevolente, ahora estaba sentado en una silla de ruedas, con un uniforme de prisión de color naranja amarillento. Batman le había roto los huesos en 45 lugares, y estaba destinado a pasar el resto de su vida en una silla de ruedas.
Aún así, el rostro de Kingpin no mostraba rastro alguno de la vergüenza propia de un prisionero. Su expresión seguía siendo amable, y, a pesar de su físico notablemente más delgado pero aún inusualmente grande, parecía más un hombre afable de mediana edad que un emperador de Lampa. Clam, clam, clam. El guardia de la prisión golpeó los barrotes de hierro de las celdas con su porra, uno por uno. Escoria inútil, pónganse de pie. Apoyen sus cabezas contra la pared como cerdos enfermos y pongan las manos detrás de la espalda. Aquí no tenéis nombres, solo números. A quien le toque la ventana, gritad vuestro número a viva voz para que sepa que seguís vivos, pedazos de mierda de perro. Los guardias de la prisión insultaban sin piedad a los presos con lenguaje vulgar. El estruendo de las porras pronto llegó a la celda de Kingpin. A diferencia de los demás presos, que se mostraban impasibles o enfadados por los insultos de los guardias, la expresión de Kingpin permaneció inmutable. Simplemente movió su silla de ruedas para pegarse a la pared y apoyó la cabeza contra ella con resignación. Al segundo siguiente, las brillantes luces fluorescentes de la prisión crepitaron repentinamente, encendiéndose y apagándose intermitentemente. Clink, clank. Tras una sutil colisión metálica, una figura oscura apareció detrás de Kingpin, y la luz blanca se extinguió por completo con un chasquido. La expresión de Kingpin permaneció inalterable. Lentamente, giró su silla de ruedas y, en ese instante, las luces de la prisión también se tornaron en un tenue resplandor rojo, símbolo de alerta. La jaula había sido abierta, pero el rostro de Kingpin no mostraba rastro de alegría. En cambio, su expresión, normalmente tranquila, cambió sutilmente. En la tenue luz roja, una figura cuyo rostro estaba oculto en la oscuridad, sin detalles discernibles, solo dos orejas puntiagudas visibles en el resplandor rojo, bloqueaba la salida. Dime, ¿de dónde proceden las armas de Stark Industries? Bajo las tenues luces rojas de advertencia, resonó la voz grave de Batman. Su rostro estaba completamente oculto en la oscuridad. Solo una silueta negra bloqueaba la salida de la celda de Kingpin. Después de que Kingpin reconoció a Batman por sus orejas puntiagudas, su rostro se tornó inmediatamente feo, pero al oír la pregunta de Batman, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente de nuevo, y dijo sin prisa con su voz aún gentil y magnánima. ¿Quieres saber la respuesta? Creía que eras omnisciente y omnipotente, pero parece que aún hay mucho que no sabes. Suplícame, o como en Osborn Group, golpéame y atraviésame con un puñetazo. Mediante el uso de un breve pero potente humo sedante para adormecer a los guardias y demás prisioneros, y al mismo tiempo eludiendo la vigilancia de la prisión, Batman se aseguró de que su infiltración no causara problemas. El tiempo apremiaba y Batman no tenía intención de perder el tiempo hablando con Kingpin. Dado que la otra parte no estaba dispuesta a hablar, a Batman no le importó usar algunos métodos para hacer hablar a Kingpin, así que caminó lentamente hacia Kingpin, con los ojos, ocultos por la sombra, fijos en él. Vamos, Batman, usa los puños. Mientras Batman se acercaba lentamente a Kingpin, el señor del crimen, sentado en una silla de ruedas y habiendo recuperado la compostura, sonrió levemente. Mis heridas sanarán, mis huesos se repararán, pero la respuesta que buscas se pudrirá para siempre en mi corazón. Batman no recurrió a la violencia. Se había preparado para la reticencia de Kingpin a hablar con facilidad antes de decidir ir a Rikers Island a verlo. De pie frente a Kingpin, Batman miró a su oponente derrotado y le entregó dos fotografías. Kingpin tomó las fotos confundido, y luego su rostro cambió repentinamente. Esta vez, los músculos de su cara se contrajeron por completo y sus ojos miraron a Batman con malicia. Era como si la persona que tenía delante no fuera solo quien lo había enviado a prisión, sino un enemigo jurado que había aniquilado a toda su familia. Vanessa Fisk, Richard Fisk. La voz de Batman permaneció baja. Tus métodos para proteger a tu familia son inútiles ante mí. ¿Qué estás haciendo? Maldito murciélago. ¿Qué les has hecho? Kingpin sujetó con fuerza las fotos, intentando lanzar un puñetazo a Batman. Las dos fotografías eran de una mujer y un niño, a quienes Kingpin conocía muy bien. Su esposa y su hijo, a quienes protegería a toda costa. Sentado en una silla de ruedas, el puñetazo de Kingpin no supuso ninguna amenaza para Batman, y en cambio, este lo bloqueó con facilidad. Chocar. Bajo el impacto de la fuerza, la silla de ruedas de Kingpin se rompió inmediatamente, su estructura metálica se dobló y él se desplomó al suelo. No he hecho nada, dijo Batman con voz baja. Te recuerdo que tus métodos para proteger a tu familia son demasiado simples.
Puedo encontrar fácilmente información sobre tu familia en tus registros anteriores. Otros también pueden hacerlo, especialmente aquellas personas poderosas a las que has perjudicado. Dime a través de qué medio obtuviste las armas de Industrias Stark. A cambio, ocultaré por completo la información sobre tu esposa e hijo, y nadie podrá volver a rastrearlos mediante ninguna pista. Utilizar la seguridad de la familia de un oponente como amenaza jamás sería algo que Batman haría. Como dijo Batman, no había tocado en absoluto a la esposa ni al hijo de Kingpin. Solo había revisado su información y, tras confirmar que no estaban involucrados en los crímenes de Kingpin, optó por no contactarlos. Batman jamás implicaría a personas inocentes por la mala acción de una sola persona. ¿Crees que te creeré? Kingpin se desplomó en el suelo, mirando a Batman, cuyo rostro estaba oculto en la oscuridad. No tienes otra opción. Debes creerme, dijo Batman. Kingpin guardó silencio, su respiración se aceleró ligeramente, claramente luchando internamente. Un instante después, Kingpin pareció tomar una decisión y mencionó 3 nombres de empresas. Trono, Cetro, Corona. Estas son 3 empresas fantasma que registré en su momento. Utilicé estas 3 empresas para pagar las armas de fuego de Stark Industries. Los fondos fueron finalmente depositados en una cuenta de un fondo fiduciario ubicado en las Islas Caimán. Esta es toda la información que tengo. Batman observó las expresiones faciales de Kingpin, y el traje de Arkham analizó simultáneamente las fluctuaciones en su voz, confirmando que el señor del crimen no mentía. ¿Cómo les entregaron las armas? ¿Me creerías si te dijera que fueron lanzados desde el aire? Kingpin se rió con modestia. Todos los paracaídas, embalajes y demás que se utilizaron en los lanzamientos aéreos no tenían marcas, y los he destruido todos. Tras hablar, Kingpin esperó un buen rato pero no oyó ningún sonido de Batman. Levantó la vista y vio que las tenues luces rojas habían vuelto a la normalidad en algún momento, y afuera, los prisioneros gritaban ocasionalmente sus números. Todo parecía igual que antes de la llegada de Batman, como si lo que acababa de suceder fuera simplemente una alucinación suya. Clam, clam, clam. El guardia ya había llegado a las afueras de la celda de Kingpin, golpeando agresivamente con su porra la puerta de hierro cerrada. Póngase contra la pared, con la cabeza contra la pared y maldita sea, cerdo gordo y asqueroso. ¿Rompiste la silla de ruedas? Manos detrás de la cabeza, esperen a que entre y les ponga las esposas. Kingpin echó un vistazo de reojo a la silla de ruedas aplastada, lo que demostró que lo que acababa de suceder no era una alucinación y que Batman, en efecto, había estado allí. No opuso resistencia ni reaccionó a los insultos del guardia. Simplemente levantó lentamente las manos para cubrirse la cabeza. En la orilla oeste de Rikers Island, desde aquí se podían ver claramente los frondosos bosques de South Brother Island. En lo profundo del bosque, se escondía la zona experimental y de vivienda, que había sido adaptada a partir de una finca de verano. Batman flexionó ligeramente las rodillas, saltó en el aire y, en el punto más alto, extendió su capa para planear hacia la isla South Brother. Con un golpe seco, Batman aterrizó con firmeza en la isla del Hermano del Sur. Esta sería la base de investigación científica más importante de Batman, además de la estación de metro del ayuntamiento, donde convergieron 3 científicos de primer nivel de diferentes campos. Pero antes de cualquier otro experimento o investigación, el problema más urgente que había que resolver era el del profesor Connors. A diferencia del Dr. Banner, que podía controlar libremente su transformación en Hulk, el profesor Connors no sabía cómo controlar su transformación en un lagarto gigante ni entendía si se vería afectado por dicha transformación. Cuando Batman llegó aquí con su traje de Arkham, el Dr. Banner y el Dr. Otto estaban atando al profesor Connors a una gran estructura metálica y realizándole diversas pruebas. Profesor Connors, no se ponga nervioso, le aseguró el Dr. Banner. El profesor Connors, completamente atado, asintió y, con un depresor lingual en la boca, le hizo un gesto de aprobación con el pulgar al Dr. Banner, indicando que se encontraba bien. El profesor Connors, temiendo que las agujas, los electrodos y otros objetos pudieran estimularlo y provocar su transformación en el enorme lagarto, se ató voluntariamente para cooperar con el examen. Quizás debido a que ambos eran científicos que adquirieron la capacidad de transformarse en monstruos por accidente, el Dr. Banner prestó una atención excepcional al estado del profesor Connors. Incluso le preocupaba que el profesor Connors pudiera perder la cabeza tras transformarse en el lagarto, lo que podría dañar el escondite de la isla del Hermano del Sur que habían asegurado con tanto esfuerzo con la ayuda de Batman.
El Dr. Banner ni siquiera llevaba bata de laboratorio como el Dr. Otto. En cambio, estaba sin camisa y descalzo, trabajando ocupado con solo un par de pantalones cortos morados. Estaba preparado en cualquier momento para transformarse en Hulk y someter al profesor Connors. Tras su llegada, Batman permaneció en silencio, observando atentamente a los tres científicos, mientras se preparaba para intervenir con Hulk y someter al lagarto gigante en el que el profesor Connors podría transformarse. El tiempo transcurrió poco a poco, hasta que el sol estuvo directamente sobre nuestras cabezas, al mediodía. Qué extraño, profesor, dijo el doctor Banner, mirando los datos del examen casi exhaustivo del profesor Connors. Todos los datos muestran que su cuerpo no tiene problemas. Simplemente es un poco más fuerte que una persona promedio y su temperatura corporal es 2 grados más baja. Aparte de eso, su sangre, órganos, incluyendo todos sus músculos y huesos, no presentan anomalías más allá de lo habitual. Le quitaron el depresor lingual de la boca al profesor Connors. Después de haber estado atado al armazón metálico toda la mañana, parecía un poco cansado. Pero tanto tú como Batman presenciasteis la inmensa destrucción que causé tras convertirme en el lagarto. Tal vez deba intentar transformarme en el lagarto de nuevo para ponerme a prueba. Teóricamente, eso es posible, dijo el doctor Banner, pero en ese caso, tendría que transformarme en Hulk de antemano, por si acaso. El doctor Otto dio un paso atrás en silencio, sin decir nada. El doctor Banner se dirigió al centro del laboratorio, despejó un espacio a su alrededor y estiró sus extremidades. Pero debo advertirte que, aunque conserve la cordura tras transformarme en Hulk, no podré realizarte pruebas. Mi cabeza crecerá, pero mi inteligencia disminuirá, guiada más por el instinto. Nunca intentes provocarme, o no puedo garantizar que Hulk no te haga daño. Solo entonces el doctor Banner se percató de que Batman estaba en el laboratorio y preguntó con cierta confusión. Batman, ¿cuándo llegaste? No te vi para nada. Batman había estado haciendo guardia aquí toda la mañana, pero el excepcionalmente concentrado Dr. Banner ni siquiera se había percatado de la presencia de una persona más. Dr. Banner, ¿necesita que lo provoquen para transformarse rápidamente en Hulk? Preguntó Batman en voz baja. No hace falta, te voy a contar un secreto, dijo el Dr. Banner, sonriendo a Batman, siempre estoy enfadado. Batman permaneció inmóvil, mientras el doctor Otto retrocedía silenciosamente un paso. Chicharrón, en medio de crujidos de huesos como una andanada de petardos, los huesos del doctor Banner se estiraban con chasquidos explosivos, sus músculos se abultaban como montañas y su piel estaba tensa, aparentemente siempre al borde de un ataque total. El doctor Banner, que era el más bajo y delgado de los tres científicos en su forma humana, se transformó en un gigante verde con un rugido deliberadamente reprimido. Desde una perspectiva hostil, si bien el físico de Hulk no era tan alto como el cuerpo transformado de 4 metros del profesor Connors, sus músculos nudosos, como viejas raíces de árboles, eran increíblemente imponentes. Si Batman era la personificación del miedo, entonces Hulk era la personificación de la fuerza pura. Sin embargo, los otros dos científicos y Batman presentes no mostraron hostilidad hacia Hulk en ese momento. Aparte de que el doctor Otto se retiraba silenciosamente una y otra vez, el profesor Connors y Batman no mostraron expresiones de sorpresa. Hulk caminó con pasos pesados hasta el lado del profesor Connors, miró al profesor, al que le faltaba el brazo derecho, y los músculos de su brazo se contrajeron varias veces. El profesor Connors optó por ignorar los pequeños gestos de Hulk. Recordó que el doctor Banner acababa de decir que, tras transformarse, la cabeza de Hulk crecía, pero su inteligencia disminuía relativamente. Además, ahora no era el momento de preocuparse por eso. Batman ordenó los alrededores del laboratorio y luego se movió al otro lado de la estructura metálica que sujetaba al profesor Connors, frente a Hulk. Empiecen, Connors, la voz de Batman resonó profundamente en el laboratorio vacío. El profesor Connors cerró los ojos con fuerza. El sudor le empapaba la frente debido al esfuerzo, humedeciéndole el pelo. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron mientras intentaba invocar al enorme monstruo que, en cuestión de segundos, había excavado túneles a través de varios pisos del edificio Osborn, sin inmutarse ante el sólido hormigón. Pero pasaron los minutos y no ocurrió nada, salvo su respiración agitada. El profesor Connors abrió los ojos, con una expresión de cansancio, frustración e incluso un atisbo de alivio. Yo no puedo hacerlo. No me responde. Quizás finalmente se ha ido.
Batman ya había activado el modo de análisis de datos del traje de Arkham, con unas gafas blancas cubriendo sus ojos. Estaba a punto de hablar cuando Hulk se adelantó y le habló a Batman. Hablas demasiado. Su voz era áspera y apagada, como si estuviera bajando deliberadamente el volumen de su voz. Batman levantó ligeramente la cabeza para mirar a Hulk. Ni siquiera había dicho una palabra. Rugido. Hulk. Sin embargo, Hulk no siguió hablando con Batman. En cambio, apretó los puños y rugió ferozmente al profesor Connors, que estaba atado. La interrupción de Hulk no se debió a la hostilidad, sino a que cree que, en comparación con el análisis científico, infundir el miedo y la provocación más primarios es la mejor manera de estimular la transformación del profesor Connors. Batman dejó de hablar y en su lugar analizó el comportamiento reciente de Hulk. El Dr. Banner tenía razón. El comportamiento de Hulk muestra claros signos de disminución de la inteligencia, como el hecho de que haya flexionado deliberadamente los músculos del brazo hace un momento para burlarse del profesor Connors, que ha perdido un brazo. Tras transformarse en Hulk, las emociones reprimidas del Dr. Banner parecen amplificarse, convirtiéndose en un individuo complejo dominado por la ira, pero que también contiene otras emociones. La facilidad con la que Hulk se excita podría deberse en parte a esta razón. Los pantalones cortos morados que usa el Dr. Banner no le quedan completamente ajustados después de transformarse en Hulk, pero Hulk no se los arranca. Esto indica que Hulk tiene un sentido instintivo de la vergüenza. Su inteligencia disminuye, pero no hasta el punto de volverse infantil. Batman pensó en silencio para sí mismo, pero su atención nunca flaqueó. Siempre mantuvo la mayor parte de su atención en Hulk y una pequeña parte en el profesor Connors. Silbido. Con el rostro feroz y furioso de Hulk pegado al suyo y su rugido atronador estimulándolo, las pupilas del profesor Connor se contrajeron instintivamente, luego se alargaron rápidamente y se volvieron verticales, un destello dorado brotando silenciosamente de las profundidades de sus ojos. Un doloroso siseo brotó de la garganta del profesor Connors, transformándose rápidamente en un rugido inhumano. Rugido. El brazo derecho amputado del profesor Connor se regeneró rápidamente, y los huesos, los vasos sanguíneos y los músculos volvieron casi instantáneamente a un estado saludable. Al segundo siguiente, su piel se tornó de color verde oscuro y se rasgó centímetro a centímetro, dejando al descubierto escamas que proliferaban rápidamente debajo. Tras transformarse, el profesor forcejeó con desesperación, mientras las ataduras se clavaban profundamente en sus gruesas y escamosas extremidades. Su enorme cuerpo se apretaba contra la silla de metal, haciéndola crujir bajo la presión. Casi en el instante en que el profesor Connor se transformó en el profesor Lagarto, Hulk no pudo evitar apretar los puños, los músculos de todo su cuerpo se tensaron y flexionaron visiblemente, aparentemente ansioso por una batalla con el profesor Lagarto de 4 metros de largo. Sobre todo desde que el profesor Lagarto se transformó debido a la provocación de Hulk, las frías pupilas verticales doradas del profesor Lagarto se fijaron en Hulk, y rugió, mostrando sus afilados colmillos. HMPH. Hulk resopló con irritación, y justo cuando estaba a punto de ignorar todo y golpear al profesor Lagarto, la voz grave de Batman resonó de repente. Hulk, ahora no es el momento de pelear. Hulk miró fijamente a Batman, mostrando claramente su disgusto en el rostro. Los ojos blancos de Batman se encontraron con la mirada algo disgustada de Hulk sin inmutarse, y su voz permaneció firme. Tu fuerza es fundamental para evitar cualquier accidente con el profesor Lagarto. Necesito que seas esa línea de defensa, no solo un peleador cualquiera. Basándose en la serie de análisis realizados a Hulk hasta el momento, Batman ya había determinado que Hulk era un ser altamente emocional, y que ser reconocido era un método muy eficaz para tratar con individuos altamente emocionales. En sus propias palabras, Batman no dudó en elevar el estatus de Hulk, haciéndolo sentir valorado e incluso confiándole una tarea importante. Evidentemente, las palabras de Batman fueron muy efectivas para Hulk. La expresión de disgusto en su rostro verde desapareció casi por completo en un abrir y cerrar de ojos, y sus dientes, que apenas se veían, se cerraron. Hulk no es tonto, dijo Hulk con voz apagada, abriendo lentamente los puños, Hulk será la línea de defensa. Batman asintió casi imperceptiblemente. Realmente no podía tratar a Hulk como la última línea de defensa. La mitad de lo que acababa de decir era para persuadir a Hulk, y parecía tener un efecto excepcionalmente significativo. El Dr. Otto se acercó valientemente, sosteniendo una jeringa grande que ya tenía preparada.
Justo cuando estaba a punto de insertar la aguja en el cuerpo del profesor Lizard a lo largo de los huecos de las escamas gris verdosas para extraer una muestra de sangre, la lucha del profesor Lizard se intensificó y las ataduras que lo sujetaban comenzaron a romperse. Si el profesor Lagarto seguía forcejeando así, quedaría completamente libre en pocos minutos. Incluso con la presencia de Hulk y las diversas medidas de contingencia de Batman, una pelea sería inevitable. HMPH. Hulk volvió a resoplar por las fosas nasales, se colocó detrás de la silla de metal y, de repente, agarró con una mano la gruesa cola, que se retorcía constantemente, del profesor Lagarto. Crack. Crack. Los sonidos de huesos rompiéndose y escamas desgarrándose resonaban continuamente. Hulk arrancó con fuerza un trozo de la cola del profesor Lagarto, e inmediatamente la sangre salpicó por todas partes. El profesor Lagarto abrió sus fauces y dejó escapar un rugido, asustando a las aves de la isla South Brother y provocando que se dispersaran. Sus pupilas doradas casi se convirtieron en una línea recta mientras miraba con ferocidad a Hulk. Bestia descerebrada, rana gigante. Encontraré la oportunidad de matarte, rugido. Hace 4 días, en el grupo Osborn, cuando Hulk atrapó la cola del profesor Lagarto, este se la cortó él mismo. Ese fue el instinto de autoamputarse para sobrevivir. Pero ahora, la cola del profesor Lagarto fue arrancada violentamente, una sensación completamente diferente a la de una amputación voluntaria. El dolor, la humillación y la ira se entrelazaron, y el profesor Lagarto intentó inmediatamente provocar a Hulk. En cuanto habló, el doctor Otto, que estaba cerca con la jeringa grande, preparándose para inyectar, retrocedió varios pasos, casi llegando a la salida del laboratorio. Batman también colocó discretamente una mano a su espalda, listo para enfrentarse en cualquier momento a un Hulk enfurecido y a un furioso profesor Lagarto. Ya había previsto el peor escenario posible y había hecho algunos preparativos y planes con antelación. Esta aún no era la peor situación que Batman había anticipado. Pero Hulk no se dejó provocar. Simplemente miró con desdén al profesor Lagarto, que forcejeaba, y luego, con un movimiento de la mano, arrojó la cola del lagarto, que aún se retorcía, detrás de él, donde cayó al suelo con un golpe seco. Pobre lagarto grande, dijo Hulk. Las palabras del profesor Lagarto no lo enfurecieron, aunque la expresión de disgusto por haber sido llamado rana grande reapareció en su rostro. Pero lo que más predominaba era el sentido de responsabilidad que suponía que se le confiara una tarea importante, y la superioridad de Hulk al estar libre mientras el profesor Lagarto estaba atado. Batman bajó en silencio la mano que había mantenido detrás de su espalda. Tum, tum, tum. El doctor Otto se apresuró a acercarse, arrojó la jeringa grande a un lado y tocó con cautela la sección de la cola del lagarto que yacía en el suelo. El estado actual del profesor Lagarto hacía claramente imposible realizar diversas pruebas y escaneos de datos en su forma humana, pero con esta cola, la información que se podría obtener no sería mucho menor. Timbre. 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 3 dagas con forma de murciélago salieron disparadas de la mano de Batman, incrustándose a ambos lados y encima de la cabeza del profesor Lagarto, liberando rápidamente un potente gas sedante. Los problemas del profesor Lagarto disminuyeron ligeramente y, al mismo tiempo, su cola desgarrada comenzó a dejar de sangrar rápidamente, a sanar y a regenerar tejido nuevo. En apenas unas respiraciones, la cola del profesor Lagarto volvió a su estado original. Profesor Connors, sé que me está escuchando, míreme, dijo Batman con voz grave. Las frías pupilas verticales doradas del profesor Lizard se apartaron de Hulk y miraron a Batman, que estaba de pie a su otro lado. Batman se había quitado la protección blanca de los ojos, y sus ojos negros lo miraban sin ningún obstáculo. No importa en qué te conviertas, no olvides quién eres. Eres el científico que sueña con liberar al mundo de la discapacidad, eres una autoridad en el campo de la biología reptiliana, eres el erudito que, incluso en peligro, no olvidó crear un estabilizador para salvar a aquellos pacientes con insuficiencia orgánica, eres Kurt Connors, un biólogo orgulloso, no una bestia dominada por el salvajismo y el instinto. El profesor Lizard y Hulk, ambos científicos que pueden transformarse en monstruos, fueron los únicos objetivos de Batman, quien adoptó estrategias diferentes. Le mostró a Hulk el respeto que merecía, tratándolo como a un individuo independiente. Pero, basándose en el estado del profesor Lizard cuando volvió a su forma humana en el grupo Osborn, Batman sabía claramente que dentro de ese Lizard aparentemente loco todavía se encontraba el científico compasivo y amable, Connors.
Los forcejeos del profesor Lagarto cesaron. Aunque seguía mostrando los dientes y con frecuencia demostraba agresividad hacia Batman, un atisbo de confusión casi humana brilló en sus pupilas doradas verticales. Profesor, creo que usted puede dominar este poder, convirtiéndose en su amo, no en su esclavo. Batman guió al profesor Lagarto una y otra vez, como si ante él no estuviera una bestia aterradora, sino realmente el respetado científico que, debido a un accidente, sufrió una tragedia.